Otra vez. Shabbat Shalom familia, bienvenidos a este nuevo estudio, este nuevo Parashá Levítico, donde comenzamos un nuevo libro, ¿cierto? Nuevo estudio, ya espero que se hayan leído la Parashá, espero que se la hayan leído. Son seis veces, bueno, en la Reina Valera son 6 capítulos hasta el versículo 7, ¿no? Porque la única que me dijo del fallo que hay entre versículos fue mi madre. Se demuestra que lo leyó. Entonces, eso demuestra que lo leyó. Ese es el propósito, familia, que podamos leerlas para las parashot y podamos estudiarlas, podamos distinguirlas. Yo sé que a veces son un poco largas, pero vale la pena, es mejor. Y ya el Señor obviamente no se alcanza a tocar todo lo que uno ve en una parashá, en una porción, pero al menos tocamos elementos básicos, que es lo importante. Hoy vamos a entender un poco sobre los conceptos de los sacrificios y cómo los vinculamos con Mashiach en el Nuevo Testamento, ¿no? Y cómo se vinculan a nuestra vida también y qué función ejercían esos sacrificios. Eso es lo importante. Entonces, la parashá de hoy se llama Vaikra. Entonces, yo cierro aquí. Mm, Sí, se llama Vaikra. Ahí ya está escrito, ¿cierto? Que puede traducirse como él llamó o él convocó. ¿Listo? Se puede traducir así, como él llamó o él convocó. ¿Listo? Entonces, este es el nombre de la parashá, que va desde Éxodo, capítulo 1, perdón, Levítico, Levítico 1, capítulo 1, versículo 1, hasta el 5, hasta el 6, 7 la Reina Valera y o 5:26 Biblia Hebrea. ¿Listo? ¿Por qué pasa esto, estos desfases así de versículos? Porque al parecer los versículos los tradujeron mal, es decir, que unen unos, unifican otros, entonces no llevan, o hay unos que alargan, otros versículos hebreos los alargan o los dividen en dos, entonces por eso se va añadiendo, y a eso súmanle de que los títulos muchas veces los cuentan como un versículo, entonces también puede pasar eso, traducen mal parte de los versículos y entonces agregan otro versículo que era un solo versículo y por eso se expande tanto. ¿Listo? Bueno, les expliqué a ustedes esta semana, les mandé para que tuvieran en cuenta. ¿Listo? Entonces hay que hacer juicioso la tarea, pues porque es importante que nos pongamos todos juiciosos a estudiar. ¿Listo, familia? Entonces, esta parasha que tenemos hoy, él llamó, él convocó. Yo les envié a ustedes un resumen, ¿no? Para que yo les envíe eso con anticipación y también les envié los mandamientos que se ven en esta parashot, en esta parasha, perdón. Entonces, el resumen, como siempre lo hacemos cada semana, vamos a ver que está en 5 partes. La primera parte es la Torah, que es la instrucción del Corbán, ¿cierto? Ya antes les explico qué es el Corbán. Yo les mandé, de hecho, un mensajito explicándole a ustedes sobre qué es el Corbán, bueno, de dónde proviene, pero ahorita lo vamos a ver más a profundidad, ¿vale? Lo que es un holocausto animal, que lo traducen como ofrenda o holocausto, en muchos casos, o de ofrenda encendida también lo traducen, que está en Levítico del capítulo 1, del versículo 1 al 17. Luego la segunda parte tenemos la Torá sobre los korbanot. Korbanot es plural de corbán. Es decir, ahorita vamos a ver qué es corbán, ¿no? Un corbán lo traducen como ofrenda. Eso lo vemos siempre ahí, traer la ofrenda. Entonces la ofrenda lo traducen como corbán. Pero ya vamos a ver qué es un corbán. ¿Listo? De la minja. Entonces la minja es los corbán de ofrenda vegetal. ¿Qué hago la ofrenda vegetal? ¿Listo? Que era la harina, obviamente sin nada leudado, era con sal, con aceite de oliva, pero sin miel. Porque al parecer la miel, estuve mirando ahorita un momento, y estuve consultando con unos hermanos también, y la miel lo que hace es acelerar el proceso de fermentación de una masa, en este caso. Entonces, pues posiblemente era por eso la pedía el Señor sin miel. ¿Listo? Y hay una especificación, si no estoy mal, hay una especificación que me acaban de mandar aquí, en este caso, y está el mandamiento número 98, que esta es la advertencia por la cual se nos ha advertido de no acercar levadura y miel a las espaldas del altar. Está en Levítico 2:11, que es lo que ya está dentro de esta parashá, ¿no? Entonces lo que dicen aquí, ninguna minja, o sea, ninguna ofrenda vegetal que ofrecieren a Hashem será con hametz. Ya les he explicado a ustedes acerca del término de hametz,
Porque ninguna cosa seor, también que les he explicado a ustedes, que es la masa madre o la levadura de 4 días que decía en ese término, ni ninguna miel se ha de quemar con ofrenda a Hashem. ¿Por qué? Porque tenía que ser nada con levadura. Tenía que ser totalmente, digamos así, como una especie de matzón, ¿no? Aquí otro hermano también escribió. Entonces, dice que ningún tipo de miel, abarca todo tipo de miel, porque dice col de bash, ninguna miel. O sea, ningún tipo de miel tenían que llevar a eso, ¿no? Eh, ¿Cómo? Pues fíjate que aquí colocan, Debash es la que le envió Jacob al gobernador de Egipto, en este caso a Joseph, en Génesis 43:11, y es la miel y la leche de la tierra prometida. O sea, era un tipo de miel, puede ser silvestre, puede ser de un árbol, puede ser de algún tipo de miel que se utilizaba para endulzar. En este caso no creo que sea el azúcar, pero tampoco se le tiene por qué agregar. Es decir, nada que acelere un proceso de fermentación, ni mucho menos. ¿Listo? Para que se pueda entender en este caso. Entonces, bueno, ya ahí que entramos en detalle con esto, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, tenemos esa parte, ¿no? Que es del capítulo 2 versículo 1 al versículo 16. Luego tenemos la parte 3, que es la Torá sobre los korbanot de Shlamim, es decir, los acercadores de paz o de agradecimiento, los sacrificios de paz o las ofrendas de paz, o para hacer las paces, o de paces, no, para hacer las paces, no, ofrendas de paces en Shelamim, que sería en plural, ¿cierto? O una ofrenda de Shalom, una ofrenda de paz. ¿Listo? Entonces, este va de Levítico 3. Ahorita vamos a ver todo esto, tranquilo. Del versículo 1 al 17, es decir, todo el capítulo 3. Luego tenemos el punto 4, la Torá sobre las ofrendas por el pecado o por el pecado, llamémosle error. ¿Listo? Un pecado que no era de forma voluntaria. ¿Listo? Entonces está el Levítico, del capítulo 4 desde el versículo 1 al 35. Y está, por eso les envié el resumen para que lo tengan en el grupo y lo puedan mirar con más detenimiento, ¿no? Y el capítulo 5, sí, prácticamente, y el 6, parte del 6 ya sabemos, ahora sobre la Torá de los ofrendas de Asham, es decir, los pecados de culpabilidad inconsciente. Ahorita vamos a ver eso también sobre temas de culpa inconsciente, cuando no se ejerce bien el juicio, ni nada de estas cosas. ¿Listo? Entonces, para tengamos mucho cuidado con estos detalles y estos conceptos son totalmente importantes y válidos. ¿Listo? Entonces, familia, arrancando en este tema, es necesario comprender y que en esta pareja ya vemos que se mencionan diferentes tipos de sacrificios, ¿cierto? Que son necesarios verlos. Hoy los vamos a ver por encimita, solo lo básico, para que entendamos qué significan y para que de esa manera, teniendo una vez claro el concepto, cuando nos sigamos enfrentando al libro de Levítico, Números y de ahí para allá, entendamos de qué se está hablando. Esto va a ser mucho más fácil estudiarlo. Por eso les decía esta mañana, les compartía que yo sé que de pronto es un poco abrumador, complicado leer estos términos, leer la porque se vuelve un poco denso, ¿no? Pero cuando empezamos a entender los conceptos, se nos hace mucho más práctico y más fácil. Es cuestión de ser paciente en el conocimiento, es decir, ¿qué es paciente en el conocimiento? Tener largura de ánimo en cuanto al conocimiento, es decir, que con lo que el Señor nos va dando no nos podemos desanimar, tenemos que seguir avanzando, 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 y el Señor nos irá añadiendo cada día más, porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto, ¿no? Entonces, no precisamente se refiere a dinero, puede abarcar muchas cosas, pero no precisamente en dinero. Si lo queremos ligar a dinero, no es una premisa, porque el hecho de que tú seas fiel en lo poco no quiere decir que Dios te vaya a dar mucho dinero, no necesariamente, a no ser que te lo dé con un propósito. ¿Sí vas a entender? Pero es más que todo en lo espiritual. Hay que ser fieles en lo espiritual, en lo que Dios nos da, en los mandamientos. Si Dios te da un mandamiento apenas, hombre, tienes que ser eficiente en el mandamiento y obedecerlo y cumplirlo a cabalidad, ¿vale? Y a medida que vas creciendo y dando fruto en el mandamiento, así mismo el Señor te va añadiendo más, porque lo que a Él le interesa es que crezcamos espiritualmente. Ese es el crecimiento. Y que de esa manera podamos exhibir la fidelidad de Dios en nosotros, para que seamos dignos hijos de Él, que demos frutos dignos de arrepentimiento en todo tiempo. ¿Listo? Entonces, eh, como ya les mencioné, vamos a mirar todos estos conceptos y vamos a empezar preguntándonos sobre qué es una ofrenda, ¿no? Porque se menciona mucho el término ofrenda, 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 ofrenda y ofrenda. Pero ¿qué es una ofrenda? Y lo vamos a ver en tres perspectivas: la occidental, la griega y la hebrea. ¿Listo? Entonces vamos a empezar desde la perspectiva occidental, la nuestra.
acá. Entonces, dentro de la perspectiva occidental, ¿qué es una ofrenda? ¿Vale? Una ofrenda en el occidente se conoce como alguna cosa o elemento que se ofrece como una muestra de reconocimiento o veneración, en este caso, ¿no? Y que es dirigida hacia quién. Puede ser hacia una persona, hacia una causa noble, ¿listo? Hacia una divinidad, hacia un santo o hacia el mismo Dios. Esto porque le lleva la ofrenda a los santos, una velita con una florita, eso son tipo de, es como un elemento que utilizas que es de alto valor o de un alto valor simbólico, no precisamente tiene que ser de alto valor económico, sino que puede ser de alto valor simbólico que tú dedicas a alguien que es importante para ti como muestra de reconocimiento y veneración. Eso es una ofrenda. Por otro lado, a nivel occidental, ¿no? Entonces, muchas veces estas ofrendas eran llevadas por los feligreses en la Eucaristía a las iglesias como una dedicación a los muertos, ¿no? En el tiempo de la Eucaristía y cosas así, que a veces hacen misas que a los santos, que la novena, que este tipo de cosas. Entonces son como una ofrenda puede ser algo tangible, incluso en el tiempo, puede ser algo de tu tiempo que te cuesta a ti dinero y tú le dedicas a esa persona algo de valor o algo de valor simbólico también fuertemente. Y que tú, esa persona es importante, un santo o la Virgen, y le va a llevar la ramita a la Virgen María, le va a llevar la vela a la Virgen María. ¿Por qué? Es un acto de reconocimiento y veneración que esa persona está por encima de ti o que es importante para ti. ¿Listo? Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Eso a nivel occidental. A nivel griego, resulta que a nivel griego tenemos la palabra prósfora. La puedo escribir aquí. Nivel griego, ¿no? Entonces vamos a escribir aquí. Ofrenda. Ofrendas. ¿Listo? Ofrendas. Entonces vamos a escribir. A nivel occidental. Occidental. Entonces veámoslo aquí. Cosa o elemento que se dedica a alguien, un santo, divinidad, causa noble o Dios, con motivo de reconocimiento o veneración. ¿Listo? A nivel occidental. Ahora, a nivel griego. A nivel griego tenemos la palabra prósfora, ¿cierto? La palabra prósfora. Y esta palabra prósfora hace referencia a lo que se conoce como actualmente como una pieza pequeña de pan. Prósfora. Pieza pequeña de pan que se utilizaba en las liturgias ortodoxas. Perdón, te la voy a explicar. Ortodoxas, ¿no? Son de iglesias ortodoxas, de estas iglesias bizantinas, de hacia sus siglos cuarto, hacia quinto, hacia adelante, católicas ortodoxas. De esa manera, que son, eran romanas mezcladas con Grecia y todo ese tipo de cosas en cuanto a los cultos religiosos. Entonces, el término aludía literalmente originalmente a cualquier ofrenda hecha en un templo. Entonces, por ejemplo, pero en la doctrina o sea, digamos para los griegos era como el tema de simplemente llevar una ofrenda a algo, a algún templo para dedicárselo a algún dios. Como lo que uno ha escuchado que le llevaban torta de rosa del cielo, ¿no? Ese tipo de cosas. Todo eso son ofrendas que hacen en dedicación a. ¿Listo? Pero para la iglesia ortodoxa, hablemosle católica cristiana o apostólica más bien, romana, ¿cierto? Llamémoslo así. Esto simplemente lo hacían, era el pan que llaman de la liturgia, lo que se conoce hoy en día como ese pan, creo que es la hostia que llaman, algo parecido hace referencia a ese pan que se ofrece exclusivamente en esos cultos que hacen, ¿no? Como ese pan era una ofrenda que se realizaba como tal y que todavía se hace hasta el sol de hoy, ¿vale? Entonces, era a nivel griego cualquier tipo, hasta una pieza de pan pequeña que se llevaba a una deidad, ¿listo? Para poder venerarla o reconocerla. Ese era el propósito también. Pero por último tenemos el concepto hebreo, que este es el que nos interesa, ¿listo? El concepto hebreo. Resulta que en el concepto hebreo tenemos la palabra corbán, que es la que traducen allí como dice así. Dice, Baikra Moshe, Baidadar Hashem Elohim, Meojer Moelemo. Dice, Israel va a matar. Dice,
Comunica a los hijos de Israel y diles tú a ellos. Cuando alguno acercara de ustedes corbán para Hashem, ahí lo traducen como ofrenda para Jehová, ¿cierto? Corbán. Ahí está. Corbán, perdón. Sí, tienes razón. Corbán. Le falta la N. Corbán. ¿Listo? Es un corbán para Hashem de los animales cuadrúpedos, del ganado vacuno o del ganado bovino caprino. Acercarán ustedes sus corbán. Dice así el versículo 2. ¿Listo? Entonces, un corbán, dentro del pensamiento hebreo, que traduce como ofrenda, ya les voy a explicar, esta palabra proviene de la raíz hebrea karaf, así, karaf o karof, ¿vale? Y esto significa, prácticamente podemos tomarlo como acercarle a Hashem, estar cerca de, vamos a escribir aquí, acercar a, acercarse a, estar cerca de, forma inaludible e inevitable, ¿cierto? En este caso, ante Hashem. Entonces, una ofrenda ay, perdón, se me fue más. Voy a correrlo, espérate. Acá, ¿vale? Una ofrenda es un acercador ante Hashem. ¿Listo? Esa palabra korban se puede traducir, se puede traducir como acercador, un acercador. Es decir, lo que me permite estar cerca de Dios, de Dios. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta para que podamos avanzar en lo que de ahora en adelante vamos a poder. Diferencia con nosotros. Claro, es una diferencia enorme, ¿no? ¿Se podía pensar que la ofrenda acercaba a la persona a Dios? Claro, ya vamos a ver por qué. Por eso se llama Corbán. ¿Listo? Ya vamos a verlo por qué. Resulta que este concepto es el que tenemos que trabajar y entender para la palabra ofrenda. En esto de Levítico, siempre que le damos ofrenda, habla del corbán. ¿Listo? Hay que ir a hablar del corbán y vamos a ver ahorita por qué, conforme a lo que pregunta Paula. ¿Listo? Por eso yo les envié un resumen ahorita y bueno, fue antes de ayer, creo que fue, o ayer, no me acuerdo, que les expliqué un poquito acerca de la palabra corbán, que habla de lo que me acerca a. ¿Listo? Y el corbán era el nombre del sacrificio que se hacía. Corbán se le llamaba al animal que tú sacrificabas, ¿vale? Y que ese sacrificio permitía acercarnos a Dios. ¿Listo? Ya vamos a ver por qué. Porque la palabra dice que no te presentarás a Dios con las manos vacías, ¿cierto? Entonces la gente yo siempre pensaba antes, ¿qué le llevo a Dios? ¿Cierto? Uno pregunta, ¿a qué le llevo a Dios? Pero claro, cuando no se entiende dentro de este concepto, lo dejamos a la ligera. Pero cuando entendemos que no te podías acercar con las manos vacías, era que ese animalito, que se llama Corbán, era que de forma figurativa el que recibía, y ya lo vamos a ver, mis pecados. Por eso dice, si lo leyeron, acá más abajo dice el versículo 4, y pondrá su mano sobre la cabeza del Olá. Ya les vamos a ver todos los conceptos, ¿no? Del holocausto, y lo reconciliará a él para cubrirlo a él. Como así, es decir, ese animal pagaba tus pecados delante de Hashem. Entonces era lo que te permitía acercarte a Dios, tener esa reconciliación, porque la mera presencia de la persona no era suficiente para pagar la deuda, porque el animal tenía que ser sin defectos, inocente, que no fuera un animal rebelde, porque hay animales muy rebeldes, un toro rebelde, un carnal que hace daños al vecino, no podía presentarse, tenía que ser un animalito totalmente con ciertas características y que era avalado, creo que por el sacerdote. ¿Listo? El Señor ya había dado esas especificaciones. Entonces por eso se llama Corbán, el acercador, el que me permitía acercarme a Hashem para buscar la reconciliación. ¿Listo? Entonces hay que entender eso, hay que entender estos conceptos para ir avanzando. Entonces, una vez que entendemos qué es Corbán, vamos a ir conociendo los conceptos de los sacrificios
y las acciones del por qué se presentaban los sacrificios. ¿Listo? Que esto es importantísimo para poder avanzar. Entonces, en el primer capítulo, ¿cierto? Nos está hablando de dos palabras. ¿Listo? Vamos a colocar aquí. Primer capítulo. Pero yo voy a borrar, no, dejémoslo aquí. Primer capítulo. Entonces, el primer capítulo me habla de dos palabras, ¿no? Primer capítulo. Me habla de dos palabras, hola e ishe. Ya les voy a explicar qué son esas palabras en hebreo. Esto en hebreo. Y esto, en hebreo, es lo que traduce como holocausto u o ofrenda encendida. ¿Listo? Encendida. Porque aquí lo dice, mire. Mire que el versículo 4 lo dice. Y pondrán su mano sobre la cabeza del olá, holocausto. Ah, entonces, olá es el nombre que se le da al animal. Entonces, al animal se le conoce como Corbán, que es el acercador, y se le conoce como olá, como el holocausto, el animal que iba a ser quemado para ese sacrificio de reconciliación, que iba a ser puesto sobre el altar en llamas, ¿vale? Donde sacrificaban y colocaban a arder. ¿Listo? Eso es, hay que tenerlo en cuenta. Esos son nombres que el Señor le da a los animales, porque cada uno cumplía una función. Entonces, ¿cuál era el propósito? La pregunta es, ¿cuál era el propósito de este sacrificio llamado Olá o Ishe, que conocemos como holocausto u ofrenda encendida? ¿Cierto? ¿Cuál era el propósito? Resulta que este sacrificio era de tipo Corbán, es decir, de acercador, que me acercaba a Hashem. Pero resulta que este holocausto Olá se encuentra en los versículos 2 y 3 también, ¿listo? Como lo dije aquí, porque también habían corbán o habían sacrificios, o no habían sacrificios, no, habían corbán de ofrenda vegetal. Exactamente. Era la flor de harina, que era de harina, una harina refinada, pero especialmente era esta ofrenda para los pobres, para los que no tenían cómo comprar un torito o un becerro, y el Señor de alguna manera les permitía la reconciliación. ¿No tienes un carnero? Tráeme un puñado de harina y te reconcilio con eso. Pero el Señor no. Pensaba que era de acuerdo a la gravedad del pecado que iban ofreciendo a los animales, como van diciendo allí, y luego sé que las palomas, luego que la flor de allí. Ah, bueno, ahorita vamos a ver esas situaciones, con base en las Pero no acciones. es como se la cena o como se presupuesto. Hay unos que es con base el presupuesto, pero este también es con base en las acciones de reconciliación. Un puñado de harina servía para reconciliar. Ese puñado de harina hacía lo mismo que un toro, reconciliado delante de Hashem. Pero si la persona no tenía cómo adquirir un animal, pero el Señor, mira que el Señor nunca dejaba por fuera a la gente por ser pobre. Si me va a entender, si analizamos. Nunca dejaba a la gente por fuera solo por no tener recursos económicos. El Señor decía, ah, no tienes, no te preocupes, yo te doy la solución. Por eso la palabra dice que el Señor no pone, lo dice a través del apóstol Pablo, y creo que lo tengo por aquí escrito, no nos pone una experiencia que vamos de llevar, y si la hay, nos da la salida juntamente con ella. Claro, porque la persona, entonces no tengo para comprar un toro, o no tengo un becerro, mano, un puñado de harina, ya. Eso depende de la capacidad económica que tuviera la persona. En este caso, muchas veces sí, porque Sí, habían, podía llevar un toro, tiene cómo hacerlo. claro, esa persona sí, Podía una palomita. sí, exactamente, no tenía nada, entonces esa persona lo que hacía era eso, muchas veces. Ahora, sí, hay unos que son con base ¿a qué? También a las acciones, ¿no? Que eso es el que vamos a ver prácticamente los que se ven en el capítulo 5, por ahí 6, que son el hatá. Ya vamos a ver eso, ¿no? Pero el Señor lo que permitía literalmente, déjame, yo busco aquí un momentico, yo busco algo porque quiero, esto después se los voy a enviar a ustedes para que lo tengan, que es como una lista de los sacrificios que se hacían en esa época para hacerlo. ¿Listo? Entonces, eso es importante, esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Entonces, cierro acá. Entonces tenemos eso, ¿no? Tenemos lo que es el primero, el olá. El olá y el ishe era el nombre que se le da al animal y se quemaba.
¿Listo? O sea, se degollaba, la persona era partícipe de ello, lo desmembraban porque el Señor mandaba desmembrarlo, Ya, ¿listo? dice eso, ya. Lo desollaban. En la piel. Entonces, la función que se comprendía con este corbán del animal era reconciliación. Es decir, la persona alcanzaba la reconciliación con Hashem a través de un animal, del sacrificio de un animal. Porque literalmente este animal o este acto permitía que la persona, lo que les acabo de decir, matara al animal y cuando le colocaba la mano en la cabecita era como una forma de transmitir el pecado, de forma figurativa, ¿no? No que pasaba literal, es para que entiendan, de forma pedagógica. Transmitían y el animal también te transmitía su vida. Es decir, yo estoy colocando mi vida por tus pecados y viceversa. ¿Cierto? Y yo te paso mis pecados para que mueras por mí. Y era así, entonces. Y él aceptó el mensaje. Pienso yo puede ser que, por ejemplo, con un corderito que está dulce y tan inocente, ya de pronto la persona dijera, uy, no, yo no, pues cuesta mucho ese sacrificio del animal. También puede ser, porque uno degollar un animalito tierno un año ahí, que apenas hace... Puede ser. Puede ser porque mira que el Señor mandaba a guardar el sacrificio de Pesaj, que conviviera con ellos casi 4 días. Claro, te encariñas y después matarlo. Entonces, para que sigamos, entonces, esto era lo que hacían todos los días prácticamente los sacerdotes. El servicio del sacerdote era arduo. Servir a Dios hay que servirle incansablemente. Hay que servir a Dios, literalmente. Es un trabajo tremendo. Y de este sacrificio no se podía comer nada. No podían comer nada de este sacrificio, porque había otros que sí podían comer. Pero de este, el olá o el ishe, no podían comer absolutamente nada. ¿Listo? Sacrificio de reconciliación. Ahora, en el capítulo 2, el Señor da la opción, que es una ofrenda vegetal también, que le llaman minja. ¿Listo? La minja. Capítulo 2. Segundo capítulo. Minja. ¿Listo? Que esto era una ofrenda vegetal, ¿vale? Esta ofrenda vegetal se puede entender de dos maneras. La primera era que era de tipo corbán también, coloquemos aquí que era de tipo corbán. Coloquémosla. Ofrenda de tipo corbán, es decir, de reconciliación que permitía acercarme a Hashem. ¿Listo? También una ofrenda vegetal, no solamente era animal, vegetal. Entonces, esta ofrenda es lo que se dice que el Señor permitía también para los pobres, ¿sí me va a entender? Pero no solamente para los pobres, sino que esta ofrenda de la minja no se podía hacer previa mm, al sacrificio del animal. ¿Cómo así? Al parecer, lo que se hacía era que esta ofrenda era como un adicional que se entregaba después de haber sido reconciliada la persona con el sacrificio. Y se entregaba en este punto y era ofrenda de olor fragante. Lo que llaman la minja es como una ofrenda de olor fragante, una ofrenda vegetal. Entonces, no se podía hacer minja si no había un holocausto antes, como tal. Por ejemplo, vemos en el ejemplo de Caín y Abel. Fíjate que Abel ofrecía el sacrificio, él tenía el entendimiento de lo que significaba un sacrificio desde ese momento, cosa que Caín no. Caín no tenía entendimiento, él pensaba que la ofrenda vegetal se podía presentar sin necesidad de haberte presentado un sacrificio de reconciliación Y como sobre tal. todo que fuera lo mejor. Y de Claro. lo mejor del animal. Entonces, lo que hizo Abel fue, él cuando sacrificó a Abel, a Dios, entendía el sentido de lo que significaba un sacrificio, reconciliación entre Dios y la humanidad, por el pecado que cometió su papá Adán, su padre Adán, literalmente. La entendía. Y eso demuestra que cuando tú haces las cosas correctamente, es porque has entendido y el Señor te ha llamado a que entiendas y te ha dado esa capacidad de comprender y no solamente de comprender, sino de hacer. Eso es lo que también el Señor permitía. ¿Listo? Pero también una persona, en este caso,
que no tenía cómo hacer una ofrenda, el Señor le permitía, ya hablando de las de los pobres, una persona le permitía coger un puñado de harina incluso y presentarlo como ofrenda de reconciliación. También daba esta opción para las personas que tenían poca ingreso económico o poco recurso económico. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacían con esta ofrenda? Lo que hacían con esta ofrenda era hornearla. La ponían en un recipiente que eran que colocarla dentro de un recipiente significaba que recibía los pecados por malas obras. Era lo que hacía referencia. Colocar el recipiente hacía referencia a los pecados que se hacían con malas obras. Y había otra que se hacía con el sartén. Y esa que se hacía con un sartén se daba a entender de que era por los pecados de pensamientos negativos. ¿Listo? Entonces, habían diferentes tipos de ofrenda vegetal. En este caso eran esas, ¿vale? Las de ofrenda vegetal, que eran de harina, aceite, incienso, horneada, hervida en sartén, y estaba la ofrenda de reshit y la de bikurim. Entonces, la harina más aceite y más el incienso era pura harina, harina pura, o sea, un puño de harina de la mejor harina, aceite e incienso. No podía contener levadura, no se le podía agregar miel, por lo que ya les expliqué, y obviamente era sazonada con sal. Esas Ya son las que llaman tortas. podríamos llamarlo como tortica, ¿sí? Y recordemos que la sal, Mashiach, recuerda que la sal hace referencia a lo que preserva, ¿cierto? Lo que conserva y lo que hace perpetuo, hablemos en este caso, dentro de este sacrificio. Mashiach dice, ustedes son la sal de este mundo. La sal preserva, la sal sazona, la sal da sabor, la sal conserva. Y esta ofrenda se daba con sal, pero no podía ser leudada. ¿Listo? Porque todo esto, ya lo vamos a ver al final, es tipología del cuerpo de Dios. ¿Qué también nos puede aplicar a nosotros? La sal, nosotros como cuerpo, porque esto lo dice al final, voy a adelantarles un poquito la conclusión. Cuando Pablo habla de ofrecernos como sacrificios vivos, ¿cierto? Ofrenda de sacrificio vivo. El cuerpo, o sea, la masa sin leudado, hace referencia a una vida sin pecado, o sea, andar en pureza. Porque recordemos que la levadura hace referencia, ya lo hemos visto, ya lo han enseñado, al pecado, ¿vale? Y la sal, que es la palabra de Dios, nos conserva para mantenernos en esa limpieza espiritual. No podemos tener elementos leudantes, por más ricos y buenos que parezcan, como la miel, en este caso. No podemos tener elementos agentes contaminantes externos, que leuden la masa. Por eso el Señor le dijo cuídense a los apóstoles, cuídense de la levadura de los fariseos. Está hablando de las conductas, de las formas que hablan, de lo que contamina, exactamente. ¿Vale? Porque eso hace referencia a Mashiach, pero también a nosotros como pueblo. ¿Vale? Luego, dentro de la ofrenda vegetal estaba también la que era horneada, que era el sartén, ¿listo? Que era, era hervida y al sartén, ¿listo? Entonces, ¿qué él hacía? El cohen sí la podía comer. Lo que quedaba en el sartén se la podía comer. Y esta llevaba aceite de oliva, pero también era sin leudar y sin miel. ¿Listo? Y había otra que era del reshit, que era lo que se conoce como el reshit, como la primicia, lo mejor, pero esta era prácticamente de primicias de un negocio principal, que tú fueras agricultor y vivieras de eso. Entonces tú sacabas lo mejor de esa siembra de tu negocio, digamos, plátanos. Entonces tú sacabas de lo mejor del plátano antes de irlo a vender. Esa era la primicia, lo mejor de ese brote del plátano que sembraste. Y la otra ofrenda vegetal era bikurim. Esa la vemos en Shavuot también, ¿no? Que esa ofrenda es de los frutos de un negocio que no es principal, de algo que tú simplemente tienes como para alimentación, no lo tienes para negocio, pero lo sacabas de allí, las primicias de allí. Entonces habían tres tipos de ofrenda vegetal, ¿vale? Que las personas podían utilizarlos, porque cubrían un solo propósito, reconciliar. ¿Listo? Reconciliaban. Ya está. Ese es el punto. Tengamos en cuenta que reconciliaban, ¿vale? Y el sacerdote sí podía comer del sobrante del sartén en esa ofrenda.
¿Listo? Y recordemos que el sacerdote es figura de Mashiach en el templo, o servidor, que sirve al templo. ¿Listo? En el capítulo 3 tenemos lo que se conoce como el Korban Shlamim, aquí. Tercer capítulo, tenemos como Korban, perdón, Korban Shlamim. ¿Qué es esto lo que se conoce? Shlamim. El capítulo 3. Ya, aquí está. No, es el capítulo 4. Capítulo 3, sí, sacrificio de paz. Shlamim, con M, sí. Correcto. Un sacrificio, es decir, un sacrificio de paz o paces. Esto para entender. Sacrificio de paz o sacrificio de paces. ¿Listo? O ofrenda de paz, porque aquí dice, Beim Sebach Shlamim, dice, Corbanó. Dice, y si sacrificas ofrendas de paz, o si su corbán, dice, si su corbán fuera un sacrificio de paz, está hablando de sacrificios. Está la palabra sebach, que hace referencia a sacrificio. Entonces, los sacrificios de paz eran animales. ¿Listo? Un becerro, una oveja, una cabra. Entonces, estos sacrificios no se hacían por pecados. Los sacrificios de paz se hacían como una ofrenda de agradecimiento a Hashem por dedicación a él. ¿Listo? Como veneración a él, por agradecimiento, dedicación, gratitud. ¿Listo? Y el animal era sacrificado por el dueño y el animal podía ser macho en este caso o hembra, del ganado vacuno o del ganado bovino caprino como la oveja o la cabra. Pero eso sí, tenía que estar completo, sin defecto. No podía tener ningún tipo de mancha el animalito. No podía tener la oreja torcida, no podía tener un ojo torcido, no podía tener un diente torcido. De hecho, tenían que examinar muy bien el animal para presentarlo delante del Shah. Porque al Señor no se le presenta cualquier cosa. ¿Vale? Nuestras obras de paz. Recuerden que nosotros lo que hacemos, nuestras obras que hacemos en este caso son la obediencia y la ejecución de los mandamientos de Dios se podrían llamar como las obras de paz, porque esas obras son obras, recordemos que la paz hace referencia al pago de deudas, tú lo haces porque tu deuda ya ha sido pagada y entregas en agradecimiento al Señor. Y nuestras ofrendas que hacemos provienen de un agradecimiento por un pago de deudas. Y nosotros andamos en santidad, nosotros nos ofrecemos delante de Hashem y hacemos sus obras. Por eso dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que hablan paz. Todo el tiempo están hablando de reconciliación, de la reconciliación. Y hablar de la reconciliación es hacer a una persona caer en cuenta de su pecado para llevarla a arrepentimiento también. Si el Señor tiene piedad de esa persona. Que recordemos que el arrepentimiento viene del Señor. Entonces, a eso hace referencia. ¿Listo? A eso hace referencia. Y el sacerdote también podía comer del resto de lo que quedara. Comía el pecho y se comía la pierna para el sumo, para el sumo sacerdote y los sacerdotes. Y también la piel la consumía. ¿Listo? Por ese lado. Luego ya vamos a terminar por esos temas. Tenemos en el capítulo 4. Capítulo 4 es lo que se conoce como el cuarto capítulo. Lo tenemos como el Hatá. Que esto, ahí está. Esto lo traduce en el Hatá, ¿vale? El Hatá lo traducen como pecado, ¿cierto? Es traducido como pecado. Espérate, perdón. Es traducido como pecado, pero era un error de forma involuntaria. ¿Listo? Era cuando se cometía un error o un pecado, una transgresión por error. ¿Y esto para quiénes era? Hombre, tanto para sacerdotes
como para los ancianos de la asamblea, ¿cierto? Como los jueces, y también para los jefes principales del pueblo de Israel. Era prácticamente para todo el pueblo, ¿listo? Incluyendo a los sacerdotes. Y resulta que en este caso, cuando pecabas tú por desconocimiento o pecabas de forma no premeditada, se tomaba como un error involuntario, pero no te excluía de que habías cometido un pecado. ¿Sí me va a entender? Ah, es que no sabía. Listo, no sabías, pero pecaste. Tienes que pagar. Tienes que pagar. Pide perdón a Dios. Por eso la palabra dice que el Señor no pasará a nadie por inocente. Nadie. Uy, es que se me olvidó. Tienes que estar más en la juega. Tienes que estar más atento a lo que tienes que hacer. ¿Cierto? Sí, obviamente no se puede mirar la magnitud, porque no es lo mismo pecar de forma involuntaria a pecar de forma premeditada, ya, es diferente, pero de todas maneras te cuentan como error, te lo computa como un error. La Torah lo cuenta como uno. Exacto. Entonces, este sacrificio lo hacían esas personas, el sumo sacerdote, los ancianos, el jefe principal del pueblo y el pueblo. Esto que le llamaban el pueblo de la tierra, le llamaban a los israelitas, que era la gente del común. Es como decir hoy en día, eh, el gobernador, el alcalde, los del consejo y el resto de los caleños, el pueblo, ¿cierto? Pero quiere decir que son del común, los del común. Entonces, a los pueblos, los del común hablan del pueblo, los caleños, en este caso los israelitas, para que me entiendan un poco mejor, ¿no? Y resulta que este sacrificio también era de un becerro sin mancha y su sangre tenía que ser rociada en el arca del testimonio. Y tenía que ser rociada literalmente. ¿Por qué? Porque pues era el testimonio, la sangre es el testimonio de que una víctima que pagó por tu error. ¿Listo? Eso se tiene que tener en cuenta. Y también se tenía que regar en el incensario y en la cortina que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Ah? Y este animal tenían prácticamente que quemarlo fuera del campamento, lo dice la escritura. Tenían que quemarlo casi todo fuera del campamento. Ya está. Lo quemaban. Hasta ahora no he podido identificar por qué lo quemaban, no puedo relacionarlo, ¿vale? Porque el fuego hablamos de pureza, hablamos del fuego de consumir. Bueno, el fuego consume el pecado, sí, puede ser por ahí. Lo consumirá, consume el pecado, ¿cierto? El fuego hace referencia al juicio de Dios. La palabra lo habla, la justicia. Entonces, cuando se quema en fuego ese animal, está diciendo que tu pecado está siendo consumido allí. Está consumiendo ese animal, es consumiendo el Extraño, pecado. afuera. Pero fuera del campamento, tienen que expulsar ese pecado de allí. Como tal. Era curioso. Es muy curioso eso, ¿no? Y es porque el pecado contamina, sí, es una buena, tiene sentido, el pecado contamina. Y en el capítulo 5 y 6 tenemos el mismo animal que se llama Hatá, ¿cierto? Que es un pecado por contaminación. Ya vamos allá. Quinto y sexto, ¿no? Quinto y sexto capítulo, que también se llama Hatá, pero en este caso se presentaba por contaminación cuando tocabas algo que estaba desordenado o contaminado. Se presentaba también cuando pecabas de forma inconsciente, es decir, pecar de, de forma inconsciente y o por un voto que tú no sabías que estabas haciendo y que era algo bastante grave, pero lo hacías por desconocimiento. Que hay gente que hace cosas por desconocimiento. Exacto, los votos son promesas. Para hacer una promesa que no conocías. Que no cumpliste. Sí, por desconocimiento, que no sabías la magnitud de esa promesa, por decirlo de esa manera. Y hay muchos ejemplos que más adelante llevaremos allá por Deuteronomio, números por allá. Hay muchos ejemplos de eso. Entonces, en este caso, a este pecado de inconsciencia se le conocía como Hashem.
Vamos a colocar aquí. Al pecado de inconsciencia se le conocía como Hashem, ¿cierto? Hashem, que es como pecado de inconsciencia. Al pecado de inconsciencia se le conocía como Hashem, un Hashem. Y a esta persona se le llamaba así también, se le llamaba Hashem. ¿Listo? A la persona, no Hashem, no, Parecido. parecido, sino Hashem, con la A, no con H. ¿Listo? Y creo que al animal se le llamaba, creo que al animal se le llamaba, o a la acción, o acción, se le, se le llamaba, y al animal se le llamaba, o más bien al animal, o acción, se le conocía como Asham. Sí, creo que es Asham. Listo, esto va acá abajo, entre este capítulo 5 y 6. Pecado de inconsciencia se le conocía como Asham. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Yo sé que de pronto esto es un poco extenso, pero es necesario porque es bueno que tengan en cuenta estos conceptos. Porque en el capítulo 6 vemos que habían pecados por prevaricación, es decir, por robo o cuando una autoridad iba en contra de la misma justicia, ¿vale? Que amparaba a una persona que había cometido una injusticia, pero quería pasársela por un lado, no quería hacer cumplir la justicia. También hacía referencia a las deudas de algo que perdió y así sucesivamente algunos temas más. Entonces, aquí en general, para no llenarlos más de información, tenemos a grosso modo y de forma básica los tipos de sacrificio y los motivos por los cuales se presentaban los sacrificios. ¿Listo? Los tipos de sacrificios y los motivos por los cuales se presentaba. Ahora, ¿cuál es el punto de todo este sistema sacrificial que Dios ordenó? ¿No? Que nos tenemos que preguntar, bueno, lo dejamos ahí. No, tenemos que preguntarnos cuál es el punto del sistema sacrificial que Dios ordenó. ¿Con qué propósito Él lo hizo? Pues efectivamente, como lo acabamos de ver, el reconciliar. El propósito del Señor ordenar estos sacrificios, Él era con el propósito de reconciliarnos, de acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque si recordamos bien en Éxodo, cómo pecaron nuestros antepasados en el monte Sinai, con un becerro de oro, ¿cierto? ¿Y qué mostraba eso? Que quisieron adorar a Dios a su manera. Entonces, ese es el peligro, cuando nosotros como seres humanos queremos salirnos de los procedimientos, de los mandamientos que Dios ya estableció para agradarle a Él, y queremos comenzar a imponer mandamientos personales o pensamientos, a hacer nuestra vida de nuestra manera y pensando que así le agradamos a Dios. Porque conocemos gente que no, yo agrado a Dios a mi manera, tranquilo, déjeme así que yo, el Señor, Diosito sabe cómo yo voy con Él, ¿cierto? Mucha gente, de hecho nosotros lo hacíamos, yo lo hacía cuando no conocía al Señor, por la ignorancia, ¿vale? Pensamos que Dios nos va a hacer, o sea, no queremos ajustarnos a Dios, sino que Dios se ajuste a nosotros. Qué cómoda es la carne, ¿no? Porque la carne no se quiere incomodar, en absoluto. La carne siempre quiere estar cómoda, siempre queremos estar cómodos en todo aspecto. Y si estamos cómodos en la carne, hay que mirar qué está pasando, porque la palabra, recordemos que la Torah es el aguijón de la carne, como lo dijo el apóstol Pablo. Es la que todo el tiempo nos está punzando. La carne quiere hacer, pero la Torah nos dice no hagas, no hagas. Te está punzando y como que me duele. Y tienes que abstenerte de pecar, porque el que te llamó es santo. Y dice la palabra, sean santos porque yo soy santo. Entonces, estas personas quisieron agradar a Hashem a su manera, y debido a eso es que Hashem, perdón, instaura sus toratot, es decir, sus leyes, su Torah, su instrucción, la instaura como tal. ¿Para qué? Para distinguir, para apartar a su pueblo en cuanto a seguir el comportamiento del mundo. Y el comportamiento del mundo, en pocas palabras, son las tinieblas. ¿Listo? En resumidas palabras, son las tinieblas. Entonces, de esta manera, cuando entramos en obediencia y cuando empezamos a hacer lo que Dios nos llama,
le estamos agradando a Él. Porque dice la palabra, sin la fidelidad no se puede agradar a Dios. ¿Y quién es la fidelidad? Dios. Entonces, cuando Dios nos llama y cuando Dios deposita su fidelidad en nosotros y comenzamos a obedecer, estamos agradándole a Él. Tenemos que acordarnos y recordar, tener presente todo el tiempo que agradarle a Él es hacer lo que Él manda, no lo que nuestra carne dice hacer. ¿Mm? Por eso Romanos 8, ya se me viene a la mente este versículo, que creo que hace parte de la lectura de que yo les envié, Romanos 8:1, dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yehoshua HaMashiach, Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Rúa, ¿cierto? Porque la ley del Rúa de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, es decir, de hacer las obras de la muerte, es decir, su Rúa HaKodesh, que ha sido puesto en nosotros. ¿Qué dice el profeta? Derramaré mi rúa para que anden en mis estatutos y mis mandamientos y todo. Entonces, una vez que Él nos llama y derrama su poder santo sobre nosotros, automáticamente tenemos que empezar a morir a las obras de la carne. Es un proceso que se da, es un proceso que se ejecuta, no se hace de la noche a la mañana. Todos los días el Señor nos está mostrando, pero les digo, hay que sentirse incómodo todo el tiempo, incomodar la carne. La carne no se quiere incomodar. Incomodarnos, incomodarnos, incomodarnos. ¿Por qué? Porque el Rúa nos está diciendo, hey, haz esto. Ah, es que me gusta adulterar. Pues la palabra dice, no adulterarás. Un ejemplo, ¿cierto? Es un ejemplo. Entonces tienes que, si eres de Dios, tienes que dar fruto. Ojo, hay que dar fruto en cualquier área, pero hay que darla. Y por más chiquito que sea el fruto, hay que empezarlo a dar. Y algo que el Señor me enseña, me está empezando a mostrar es que, por eso dice la palabra, dijo, árbol que no da fruto es cortado. Una persona tiene que dar fruto, ¿vale? Cuando una semilla es sembrada en buena tierra, ella empieza a absorber los nutrientes, esa semilla empieza a germinarse y a desarrollarse, claro, pero desde el primer momento en que la siembras, esa empieza a ser un proceso. Pero la tierra tiene que estar bien Claro, allí voy. preparada. La tierra tiene que estar primeramente preparada y el que la prepara es el Señor. La quita, la libra de contaminantes, de agentes. Es decir, cuando te dice, yo te llamo hoy, tú eres mi hijo o mi hija, y te voy a dar perdón de pecados, te voy a redimir de la muerte, te voy a dar vida eterna y tu rúa. Ahí te está limpiando ya, te está quitando del mundo, en pocas palabras, te está desarraigando del mundo, te está sacando. Ahí ya está preparando la tierra para derramar su rúa. Ahí entra la parábola del sembrador. Y cuando hay buena tierra, se deposita la semilla. Y esa semilla empieza a dar fruto, 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 hasta que en un tiempo empieza a mostrarlo. Ah, es que todo tiene un proceso, pero hombre, tiene un tiempo también de germinación. Por eso, ¿cómo es posible que hay personas que lleven 20 años y no se les ve un fruto? Tan gordos, tan llenos de información, pero no dan fruto. De nada sirve la letra si no ejecutas. De nada sirve la letra si no tienes el rúa para hacer. Me lleno, me lleno. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado, pero esa fue de lo que nos libró el Señor a través de su sacrificio, de esa ley de muerte. ¿Mm? Y por eso ya no andamos, dice Romanos 8, ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Rúa. Dice Pablo, ya no andan conforme, ya no militamos según la carne, dice el apóstol Pablo. Es decir, somos humanos y todavía tenemos cosas que cambiar. Claro, cometemos errores, defectos, pero hombre, hay cosas que ya tenemos que dejar. Hay cosas que ya se supone que tenemos que haber dejado atrás. Tenemos que haber mostrado un cambio, al menos. ¿Mm? Porque si no, algo está mal. Una de dos, o no eres llamado o no estás siendo lo suficientemente diligente para dar fruto y para hacer lo que el Señor llama a hacer. ¿Mm? Porque ¿qué dice? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Rúa, es decir, de Dios, en las cosas del Rúa. Nosotros no pensamos volver atrás. No anhelamos lo que es. Eso le pasó a los egipcios. Perdón, al pueblo de Israel que salió de Egipto. Y entre ellos había egipcios, de todo. Colocaron su mirada atrás, colocaron su mente
atrás y quisieron traer un tipo de adoración en Egipto, porque adoraban el becerro, lo adoraban, y traerlo allí diciendo, este es nuestro Elohim, el que nos sacó, ellos lo dijeron. Eso lo dijo Aarón a ellos. Sí, Este es su Elohim, el que los sacó de la tierra de Egipto. ¿Mm? Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Hagan pues morir lo terrenal en ustedes, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, bueno, todo lo que tiene que ver con los frutos, malos deseos y avaricia, que es la idolatría, cosas por las cuales la ira, el repudio de Dios viene sobre los hijos de desobediencias, en los cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivíamos en ellas. También estuvimos allá, pero Dios nos ha quitado el velo poco a poco y ya hemos empezado a ver, poco a poco vamos viendo, viendo, ¿vale? Nos va limpiando la mirada, porque teníamos los ojos muy contaminados, muy, y lo va muchas mostrando camas, y nos va mostrando. ¿Se acuerdan del ciego que el Señor sanó de y nacimiento. que empezó, dice que veía borroso y que empezó a ver árboles caminando? Ah, sí. Así puede pasar. El Señor cuando nos llama empieza a limpiar nuestra vista. Desde el principio no vamos a ver claramente las cosas, pero a medida que vamos avanzando, sí las vamos a ver con claridad más y más. Porque eso hasta que Él ya venga y ya nos parezcamos en semejanza a Él, ya es diferente. Pero a medida por ahora estamos empezando a ver y a desarrollar mejor una visibilidad en el mundo espiritual y en lo terrenal también. Aprender a identificar lo que es malo de lo terrenal. Entonces, para eso el Señor instituyó prácticamente el sistema sacrificial, para acercarnos a Él y no adorarlo a nuestra manera, sino a la forma que Él implementó. ¿Mm? Entonces, estos sacrificios son una muestra clara del sacrificio perfecto que Él mismo hizo, viniendo de los cielos, muriendo en una cruz, pagar por nuestros pecados, nuestras deudas, sacrificios de paz, ¿cierto? Dándonos redención, ¿para qué? Para acercarnos a Él de forma definitiva. Por eso dice que la carta de los Hebreos le hemos leído que mayor preeminencia tiene el sacrificio de Mashiach, porque si el que era con toros, con machos cabríos, todos ellos ejercía una función de reconciliación entre Dios temporal, ¿cuánto más el mismo sacrificio que vino de los cielos? ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia? Que estos sacrificios terrenales no lograban hacer lo que hizo el sacrificio de Mashiach, limpiar nuestras conciencias. Por eso ellos seguían pecando, Una redención como, temporal. como que no eran conscientes del pecado. Era curioso. Cada año tenían que presentar el mismo pecado en Yom HaKippurim, cada año por el perdón de los pecados, así, así, así. Entonces, el Señor por eso lo instituyó, porque todo esto es sombra de Mashiach. Y como dice la Escritura en la carta a los Hebreos, ¿qué dice? Lo leímos en Hebreos 10, nos dio acceso al lugar santísimo por medio de su sacrificio, ¿vale? Al templo que no es, se presentó en el templo que no es hecho por mano humana, está en los cielos. Él mismo vino a cumplir todo esos sacrificios. Por eso ya no se deben hacer más No sacrificios. es paciente. ¿Vale? Por eso hablan del tercer templo y que los sacrificios en Jerusalén, hombre, si alcanzan, si logran hacer un tercer templo y hacen sacrificios, no se desvivan por eso. Cuidado, porque Mashiach dijo que venía del cielo y que cuando Él venga habrá resurrección de muertos. Y si no viene del cielo, ahora pueden presentar un holograma. Uy, vea, llegó. Y es que con la tecnología de la inteligencia artificial que hoy en día se está desarrollando, van a hacerle creer cosas a la gente. Pero si para mí, como creyente, no se rasga el cielo y no me levanto un muerto y yo no me transformo, no es Mashiach. Así de simple. Tenemos que estar atentos, ¿cierto? Con la escritura. Hay que estar atentos. Hay que, por no, Mashiach dice, cuando escuchen allá que viene un Mashiach, que hay profeta allá, no vayan, no vayan. Porque, ¿qué le dicen los mensajeros celestiales a los varones de Galilea, varones de Galileos? El Mashiach al cual están viendo ustedes ascender, así mismo descenderá. De los cielos vendrá. Y dice la escritura que el cielo se rasgará. Las tumbas se van a abrir, van a salir los muertos en Mashiach y después nosotros transformamos. Eso va a ser inmediato. Dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. Ustedes no, vea, pueden presentar, porque literalmente esa inteligencia artificial, Satanás la va a utilizar para hacer mucho daño, estoy seguro literal, para confundir a mucha gente.
Y es ahí donde verdaderamente se van a mostrar quiénes, de qué estamos hechos, qué hemos aprendido todo este tiempo. Pero tenemos que estar atentos en la palabra. Tenemos que estar como dicen, abusados, como dicen los mexicanos, abusados, atentos, en la juega, como decimos acá. Porque no sea que, porque la palabra dice que hasta los escogidos los intentarán engañar. Lo intentarán hacer. No, no lo harán, pero lo van a intentar hacer. No nos podemos dejar mover por esas cosas. Tenemos que tener cuidado, mucho, mucho cuidado. Entonces, vamos a Deuteronomio, capítulo 30, versículo 10 al 14, ¿no? Porque de aquí surge una pregunta. ¿Qué fue lo que acercó Dios? ¿Cierto? ¿Y para qué lo acercó? 30, 10. 10, 14. ¿Y para qué lo acercó? A través de sus sacrificios. ¿Qué nos quería mostrar? ¿Para qué acercó todas estas ordenanzas, todas estas leyes, todos estos preceptos, todos estos encargos? ¿Para qué el Señor los trajo? Pues Deuteronomio 30 tiene la respuesta, desde el versículo 10 al 14. Dice así: si obedeces la voz del Señor tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu existencia, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance, dice. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacernoslo oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacerlo oír a fin de que lo guardemos? Oiga, esto demuestra cómo yo creo que el Señor conoce muy bien a la humanidad, porque el humano se excusa para todo. Quiere buscar excusa para todo. Ay, pero es que usted me pide que haga esto, pero eso está lejísimo, hermano. No, no, mi hijo, no está lejos. ¿Qué dice? Dice, pues la palabra, uy, es que está en los cielos. No, ¿quién la va a traer? Nadie ha ido al cielo, hermano. Y nadie puede ir al cielo. ¿Quién va a traer eso? Ah, bueno, aquí dice, pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu mente. ¿Para qué? Para que la guardes. Entonces, justo en este versículo 14 aparece la palabra karov o karaf, de corbán, de donde viene la palabra corbán, ¿vale? Que le expliqué a ustedes que hace referencia a acercarse de forma inaludible e inevitablemente. ¿Mm? Aquí aparece porque dice Kikarov, dice Kikarov, porque cerca está de ti la palabra. ¿Mm? Entonces, el animal literalmente que se sacrificaba por nuestra reconciliación se llama Corbán, el que nos acerca. Ese animalito era el que nos permitía alcanzar o permitía a ellos alcanzar la reconciliación. No había excusa para no reconciliarse con Dios, para hacer ese ejercicio, ¿no? Uy, es que pequé, hermano, no, yo creo que Dios no me va a perdonar, ¿no? ¿Qué dice la palabra en Juan? Primera de Juan. Si pecan, abogado tenemos ante Abba, Yehoshua HaMashiach. Es el sacrificio por nuestros pecados. Ah, obviamente tenemos que evitar el pecado, ¿no? Claro, que dependa de nosotros al máximo evitar. Pero si pecamos, yo sé que siempre nos sentimos indignos. Eso es lo lógico, eso es lo básico. Pero muchas veces Satanás usa eso para alejarnos más. Te hace sentir como lo peor, tú no vales nada, tú no sirves, tú, ¿para qué sigues en esto? Pasa, pasa. No, yo qué, y claro, nos vende la idea de que estar lejos de Dios es lo mejor. Que no, pues yo me quedo donde estoy, la verdad. Entonces la pregunta es, si Dios te escogió y te vas a alejar, ¿Dios se equivocó contigo al escogerte? No, pero eso es lo que Satanás nos quiere hacer creer. ¿Me va a entender? Sí, hay que pagar las consecuencias. El Señor sabrá si nos las cobra o no. Ya eso lo hará Él. Pero de nosotros siempre tiene que estar procurar la reconciliación, y no solamente con Hashem, sino entre los hermanos también. La reconciliación siempre tiene que procurarse entre el Dios y los hermanos. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Reconciliación. Entonces, Dios, cuando dice la palabra Dios acercó, porque cerca, la palabra está muy cerca de ti, ¿cierto?
es que Dios ha hecho todo para que de forma inaludible e inevitable lo hagamos. ¿Y hagamos qué? Lo que Dios nos ordena. Y Dios nos ha puesto a hacer algo que podemos hacer. Porque Dios no va a ordenar algo de lo cual Él no haya provisto la forma de que lo podamos hacer. Él no te va a pedir algo que no puedas hacer. Que no es Exacto, una Él es carga. justo. No Es es una una carga. Por eso carga. la palabra dice, sus mandamientos No no son son gravosos ni cargosos. Por cargas. eso cuando dice en Mateo 23, ay de ustedes fariseos hipócritas que se sientan en la cátedra de Moisés, es decir, a enseñar a la Torá, ¿cierto? Ustedes colocan cargas que quieren que otros lleven, pero ustedes no mueven un dedo para mover. Claro, lo que es cargoso, y tristemente esa es la idea que se ha vendido hoy en día, infortunadamente por ciertos pastores, ciertos maestros que no son temerosos de Dios y han vendido una idea mala del Evangelio, colocando cargas, que las cargas vienen de un pensamiento humano, racionalidad humana, ponen cargas a otros que generan daño. ¿Y qué hace la gente? Relaciona eso con la palabra de Dios. Entonces piensan que los mandamientos son carga. Cuando Dios no te va a exigir algo, si primero no te capacita y no te ha dado la solución para que lo puedas hacer. Totalmente. ¿Mm? Siempre, siempre se encarga Él de que podamos hacer las cosas, como lo dice 1 Corintios, lo leí ahorita 10, ¿no? 10:13. No hay experiencias que Él envíe que no podamos soportar. No nos va a mandar a hacer algo, guardar Shabbat. Hombre, si nos lo está pidiendo es porque sí lo podemos hacer. Que guardar pesa, hombre, sí lo podemos hacer. ¿Qué hacer esto? Sí lo podemos. No matarás, lo podemos hacer. Honrar a padre y madre, sí lo podemos hacer. Tener un solo Dios, sí podemos hacerlo. Guardar el diezmo y ayudar a los demás, sí lo podemos hacer. Ofrendar, sí podemos hacerlo. No nos, lo que no quiere hacerlo es la carne. Pero que acabamos de leer en Romanos. Él nos libró a través de su sacrificio con el rúa de las leyes de la carne. ¿Mm? Entonces, Dios ha dispuesto todo para que no haya separación entre Él y la humanidad, ¿cierto? Debemos comprender que el Corbán no solamente es la víctima hoy en día, porque ya no es sacrificio, ya no hay sacrificios, pero el Corbán es como ese espacio espiritual en el que inaludible e inevitablemente, como decía el profesor Eric, vamos a hallar al Señor. Literalmente, a través de ese sacrificio de reconciliación, podemos acercarnos a Él a través de la oración en juicio. Señor, mira, me pasa esto, perdóname por hacer esto, ayúdame con esto, ta, 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 ta. Tenemos ese acceso, dice la Escritura, ¿no? Al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque Él es la fidelidad. ¿Mm? Cada corbanot, o sea, cada sacrificio o cada ofrenda de sacrificios o vegetales, en este caso que servían para la reconciliación, eran expresiones de la fidelidad de Dios. Cada animalito que iba a ser degollado allí en ese momento era una expresión de que Dios estaba allí muriendo, muriendo por el pecador, literalmente, obviamente en un sentido pedagógico, ¿no? Es que todos son pedagogías. O sea, el sacrificio que mataban era diciendo, hey, ese soy yo muriendo por ti, a futuro, en sacrificio. ¿Mm? El animal era la expresión física y tangible de la cercanía de Dios. Y también ese animal, cuando recibía los pecados, era como que transmitía la vida de él, como les explicaba ahorita, como en sentido figurado. ¿No? O sea, yo pongo mi mano, por eso el que cometía un delito tenía que poner las manos sobre el animalito, miraba al cielo, confesaba sus pecados delante de Dios. Y cuando se hacía la confesión con un corazón contrito y humillado, en este caso, que también estaba circuncidado, ojo, porque también para hacer eso pues, era porque era llamado también, el cual era circuncidado, los pecados de esta persona se transmitían al animal y la vida del animal a la persona. Vuelvo y repito, en sentido figurado, no literal. Es un ejemplo pedagógico para que se pueda comprender la importancia de ese sacrificio. Entonces, y era lo que mantenía con vida y reconciliado a la persona delante de Hashem todo el tiempo. Entonces, el animal llevaba el castigo del pecado. Por eso, esto nos enseña y nos muestra claramente, ya va a terminar,
que gracias al cuerpo de Dios, que es su corbán, Él es el corbán, su cuerpo es el corbán, fue que la palabra de Él vino a nosotros. Y debido a ese sacrificio es que nuestros pecados fueron perdonados y redimidos, y nos dio acceso a la vida eterna para los que somos llamados. ¿Mm? Entonces, dice aquí, Hebreos 10:11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, solo por los pecados, se ha sentado en el cielo de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo completos para siempre a los apartados de él. Y nos atestigua lo mismo el Ruach HaKodesh, ¿cierto? Que dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes y las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de pecado de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Si ya fueron perdonados sus pecados, ¿qué ofrenda vas a presentar por ese pecado de condenación? Que no nos permitía acceder y por eso dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por el sacrificio de Mashiach, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través de el velo, la cortina que se corrió. ¿Listo? Teniendo un gran capítulo 10, 11 al qué? 11 al del 10, 11 al 20 al 22. Y lo hizo una vez para siempre. Entonces, el sacrificio de Yahushua HaMashiach representa la reconciliación, la redención de su pueblo para con él. Y si los sacrificios de los animales nos mantenían cerca de Dios temporalmente, ¿cuánto más el sacrificio único y para siempre de nuestro Hashem? Por eso dice una vez y para siempre. Fue perfecto ese sacrificio, fue completo, cumplió todas las expectativas de los sacrificios que hacían. Todas, todo literal. Ese sacrificio nos da acceso a la eternidad. Por eso nadie podía presentarse con las manos vacías. Porque la mera presencia de esa persona no era suficiente para satisfacer la justicia que pedía Dios por el pecado. Claro, Señor, aquí estoy yo. ¿Y quién eres tú? Pecador. ¿Quién va a llevar tu pecado? Dime. Es la pregunta, ¿no? ¿Quién va a llevar tu pecado? Hasta un puñado de harina puede llevar tu pecado. Pero tú no. Tú no puedes pagarte por ti mismo. Lo que estaba diciendo el Señor. Por eso no podía presentarse con las manos vacías. No podían. Y ahora es que le doy gracias a Dios por entender ese mensaje, esa expresión. Que yo pensaba que eso, como así, claro, yo pensaba que iba a la iglesia y tenía que ir a una ofrenda de 50 lucas. Decía, o sea, así me va a entender porque así lo entendía y así lo enseñaban. No te presentarás a Dios con las manos vacías. No es tanto así. Es entender el sentido de los sacrificios que Dios instauró, que hacían referencia a Mashiach. Y Él es el que nos permite ya presentarnos ante Él sin necesidad de presentar un sacrificio porque Él ya se presentó por nosotros. Por eso es que nos escucha, por eso es que nos da acceso a la vida eterna. ¿Vale? Eso no tiene nada que ver con, yo lo digo, no tiene nada que ver con las ofrendas ni nada de eso, que con la, no. Ya es otra cosa, las ofrendas y ya eso es otro tema. Ya está mucho más adelante, pero eso no tenía nada que ver. Entonces, lo que quiero ir con esto, familia, es vamos a leer estos últimos versículos, Efesios 5, 2. Efesios capítulo 5, versículo 2. ¿Listo? Dice así. Y lleven una vida en amor, en el amor de Mashiach. Así como Mashiach nos amó y se entregó por nosotros. ¿Cómo qué? Como ofrenda y sacrificio fragante para Elohim. Es decir, el corbán que llevaba la minjá, la ofrenda vegetal. Mira que él empezó a cumplir todo eso. Dice, es como decir prácticamente, esto, el 2, ¿no? Fue el que leí, ¿no? Sí. Yo tengo el 2 aquí, espérate. 5-2. ¿Fue 5-2? 5-2, sí. Sí, no, que estaba leyendo otra cosa aquí. 5-2, ¿no? Sí. ¿Qué dice el 3? Es que me perdí. Pero publicación ahorita mismo dice ahora Ya. sí, ese nombre. Todo eso, no, ok. Entonces, prácticamente lo que está diciendo aquí es que, es decir, como decir, el pan de vida, porque él también se da como el pan de vida, ¿no? Ofrecido voluntariamente, porque él vino por su voluntad. Esa ofrenda vegetal,
Fíjate que yo lo relacionaba de esa manera. Esa ofrenda vegetal que era sin levadura, sin nada, nada que fermentara la masa, hacía referencia al cuerpo de él sin pecado. Por eso en Pesaj, cuando empieza Matzot, se come pan sin levadura durante 7 días, que hace referencia al pan, del alimento de él. Y el alimento de él no solamente el cuerpo, sino su palabra. Acuérdense que comer es leer la escritura, aprenderla, y beber por él la palabra. Su palabra no está adulterada. Su palabra no está leudada, no está con agentes externos contaminantes. Nosotros somos el que la contaminamos. Ujú. Y era con aceite de oliva, porque era con aceite de oliva que tenían que hacerla, ¿cierto? Presentarla. Y el aceite de oliva es la palabra, y el incienso hace referencia al juicio del Señor. Literal. Él presentó su cuerpo en sacrificio vivo, como cuerpo limpio, como la que llevaba la palabra y como juicio, porque él recibió nuestro juicio, literalmente. Por eso dice la escritura en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 21. ¿Qué dice? 1 de Pedro, capítulo 1, 17 al 21. Dice así: y si invocas por Abba, es decir, la fuente de la vida, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conduzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, donde aquí en la tierra. ¿Listo? Sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, su manera perecedera, su manera vacía de vivir, la cual recibieron de quién? Heredaron de sus padres. No con cosas corruptibles, o sea, fuimos redimidos no con cosas corruptibles, como el oro o la plata, sino con qué? Con la sangre preciosa de Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mira que ahí está, cumplía todos los aspectos. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, ya les he explicado qué significa desde antes del pecado de Adán y Eva. Lo dice el Apocalipsis, que el cordero que se ha inmolado de antes de la fundación del mundo, al parecer es lo que se conoce como el primer sacrificio, ¿vale? Pero manifestado en los tiempos postreros por amor a ustedes, y mediante el cual exhiben fidelidad en Elohim. Mire que es por medio del que exhibimos fidelidad. Quien le levantó de los muertos para nunca más morir y le ha dado gloria, para que la fidelidad de ustedes, esperanza, que es la vida eterna, sea en Elohim. Entonces, yo con esto quiero aclarar. Cuando el versículo habla de la preciosa sangre de Mashiach, como les explicaba en principio, no está haciendo alusión tanto al mérito que tenía la sangre, sino que la sangre, como ya bien les he explicado, hace referencia al testimonio de que hubo una víctima, un sacrificio. Lo que explicaba Linda ahorita era cuando hay un homicidio. ¿Qué es lo que muestra que hubo un asesinato de una víctima? La sangre. La sangre es el testimonio. Así la limpien queda la mancha. Tiene algo la sangre que no se puede borrar. Es el testimonio que hubo un asesinato allí, un sacrificio. En este caso, la sangre mostraba, y cuando se rociaba en el altar, era como que delante de la divinidad que era Dios, porque ahí estaba la presencia de Dios, mostrando, hey, esta es la sangre, que testifica de que esta persona hizo sacrificio por su reconciliación. Entonces, porque no fue la sangre la que nos redimió del pecado, sino el cuerpo. Por eso la palabra misma dice que el Señor permitía lo que hemos visto, que un puñado de harina reconciliara a la persona. ¿Dónde está la sangre ahí? Era, no, es que me quedé así. Era prácticamente el sólido, el cuerpo, lo que hacía la reconciliación. Era lo tangible. A la sangre era tangible también. Pero en este caso lo que se presentaba era el sacrificio, la víctima, Mashiach, en este caso. Entonces, así que esto nos quita una frase muy famosa que se usa hoy en día mucho: la sangre de Cristo tiene poder. Me curo con la sangre de Cristo. Pero si la sangre no fue la que te redimió. Y antes me curo con el corazón. Me curo con el cuerpo de Cristo. Tampoco. Porque ya él pagó por sus pecados. ¿Sí me voy a entender? No hay necesidad de usar palabras o frases que no tienen sentido. No, pero son muy comunes. En un carro Sí, como si fuera un mantra, algo, Sí. o sea, como un talismán, ¿cómo se llama? ¿Un talismán? No, no, un adagio, un amuleto.
un amuleto. que lo lleva en su- La sangre de Cristo tiene poder. No, hombre. Que me juro con la sangre de Cristo va a pasar por este. No, el Señor lo que descubre Él es su poder con sus mensajeros celestiales que manda que encampe alrededor de nosotros, dice la Escritura. ¿Vale? Por eso ese pedacito lo podríamos leer como, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con el perfecto sacrificio precioso de Mashiach. Podemos leerlo así. Listo, podríamos entenderlo de esa Sí, sí. manera. Así que familia, sé que la enseñanza es corta porque se nos fue un tiempo, prácticamente empezamos a las 4 porque fue un tiempo por el tema de lo que hubo aquí con el computador. Pero era necesario dejar claro los conceptos, ¿no? Porque esos conceptos ya nos permiten entender los primeros 6 capítulos, literalmente. Y era necesario relacionarlos con Mashiach, sabiendo de que por medio de él tenemos perdón, tenemos redención y acceso a la vida eterna. Pero, ojo, como siempre se lo he dicho, bueno, como me se lo he empezado a decir últimamente, eso no nos quita ni nos exime de la responsabilidad como creyentes. Porque como creyentes tenemos una responsabilidad. ¿Mm? Porque su sacrificio también nos llama a santidad. Y tenemos que mantenernos a santidad, en santidad. Tenemos que hacer su deber ser, que es los procedimientos, su palabra, estar en obediencia, ser diligentes con los mandamientos de él. Esa es nuestra responsabilidad. Como antes ya pequé, ya me salvó y ahora sigo pecando como loco. No, que no tiene sentido. ¿Mm? Porque él nos ha dado ¿qué? Su poder, es decir, su mente de santidad, su Ruach HaKodesh. Y con esto podemos entender y aplicar todo este sistema sacrificial, no solamente con Mashiach, sino también a nosotros como pueblo, a través de las palabras del apóstol Pablo que dio en Romanos 12, capítulo 12, versículo 1. ¿Qué dice Romanos 12, 1? Dice así, dice, así que hermanos, les ruego por las piedades de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es ¿qué? Dentro del culto racional. ¿Cómo así que dentro del culto racional? Dentro del culto racional es dentro de la racionalidad de Dios. ¿Cómo así? Dentro de lo que Dios ha ordenado como sus leyes, sus estatutos. Esos son los pensamientos de Dios. No bajo nuestra razón humana, sino bajo la razón de Dios, bajo los pensamientos de Dios. ¿Listo? Bajo los estándares de Dios. Dice, no se conformen a este siglo, sino transformen, o sea, cambien su mente por medio de la renovación de su entendimiento. Claro, a través del Rúa, que proviene a través del Rúa, de su poder. ¿Listo? ¿Para qué? Para que experimenten o saboreen cuál sea la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. ¿Listo? ¿Cómo entendemos esto? Como ya no hay que hacer sacrificios, pero nosotros tenemos que presentarnos como sacrificio vivo y agradable delante de Dios. El cuerpo, nuestros cuerpos, que lo podemos tomar como el corbán. Ese sacrificio vivo, agradable, grato y acepto. ¿Cómo? Exhibiendo fidelidad día a día, caminando en obediencia. Presentamos nuestros cuerpos a Dios. ¿Cómo? Ya, como dice el apóstol Pablo, ya los miembros que ya usaba para pecar antes, ahora los uso ¿para qué? Para alabar a Dios. Creo que lo dice algo así, para servir a Dios, creo que lo dice. Si no estoy mal. Ya tenemos que presentar nuestro cuerpo, nuestros miembros, solo para hacer lo que es bueno, para exhibir la fidelidad, para obedecer su palabra. ¿Mm? Porque ese es el sacrificio vivo. Y de esa manera, cuando habla de presentarnos, ya nos podemos acercar como una ofrenda, porque el sacrificio perfecto lo hizo él, obviamente, ¿no? Pero también tenemos que recordar que somos descendencia escogida, real sacerdocio, dice la escritura, nación santa, gente organizada, ¿vale? Gente de su posesión, dice la escritura. Somos pueblo suyo, somos posesión suya. Y asimismo tenemos que comportarnos y presentarnos ante Dios limpios. Y lo que nos limpia es su palabra también. La obediencia, no, entre más obedezcamos su palabra, más nos contaminamos.
En pocas palabras, entre más nos tengamos ocupados o entre más tengamos nuestra mente y nuestro cuerpo ocupados en leer, entender y obedecer, menos tiempo vamos a tener para ocuparnos en las cosas del mundo o en las cosas de la carne. Es decir, los hábitos no se cambian, pero se reemplazan. Eso leí en un libro muy bueno. Entonces, si teníamos el hábito de pecar, ahora que el Señor nos ha dado su rúa y todo, pues para no estar, como dice Pablo, no estén ociosos, ¿cierto? Entonces, nos dedicamos a la lectura, a la lectura, a la comprensión, al entendimiento de la palabra y a la obediencia. Y una vez que nos dedicamos a ello, vamos a estar menos ociosos para el mundo. Así de simple. ¿Listo? Vamos a estar más ocupados en la santidad y menos tiempo vamos a tener para las cosas de afuera, para las cosas externas. ¿Mm? Entonces, por eso, perdón que me voy a la garganta, pero ya. Entonces, como pueblo de sacerdotes familia, debemos comportarnos como intercesores de nuestra casa primeramente, por nuestro pueblo y por el mundo. ¿Mm? No nos podemos conformar a los pensamientos de este siglo, como lo dice, como lo dice aquí la Escritura, y no pecar voluntariamente, evitar el pecado voluntario. A toda costa, tristemente somos humanos y vamos a cometer errores, pero lo que dependa de nosotros, evitémoslo. O sea, que lo posible sea algo nuevo, pues, que no sabías que tenía, ¿vale? Puede ser. Si nos vamos a hablar a eso porque pues somos humanos, como les digo, somos carne y siempre muere nuestro cuerpo de carne, vamos a ser propensos al pecado, al error, llamamos el error. ¿Listo? Hay que tener mucho cuidado. No nos dejemos llevar por las costumbres de este mundo, por las presiones de este mundo, sino que día a día seamos obedientes a Dios, seamos obedientes a Hashem en todo tiempo. Por eso es que la mejor forma de comprender del por qué, o sea, yo creo que esta es la mejor manera, y gracias al Señor por este tiempo, por este espacio de que nos permite comprender los conceptos, porque con estos conceptos de sacrificio podemos recibir Pesaj, que es la cita que viene ahorita, con un mejor entendimiento de las cosas. ¿Mm? Porque en ese día de Pesaj debemos cumplir las palabras que dijo él, hagan esto como un memorial en mí, ¿vale? Es decir, recordando qué y reconociendo qué, su sacrificio, que nos trajo redención, perdón de pecados y nos justificó para vida eterna, nos trasladó de la muerte, las tinieblas, a su luz. ¿Listo? Entonces, esto nos sirve mucho más para comer y beber, comer su carne y beber su sangre, como dice la escritura. Es decir, leer su palabra y consumirla y obedecerla. Listo, familia. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos los que asistieron. Que les bendiga. Espero que haya quedado claro todos estos temas de concepto. Nos vemos en la próxima. Shabbat Shalom y Shavuot. Un abrazo. Bye bye.